amigos y lectores de Pérgola de Homo? Pues me da mucho gusto saludarlos como cada semana y en esta ocasión para invitada Pérgola tenemos a Paola Rodríguez, quien es estudiante de Lengua y Literatura Hispánicas de la UB, además es egresada del Diplomado en Creación Literaria de la SUGEM aquí en Veracruz y tiene el Diplomado en Literatura Europea de IMBA. Y además de todo esto, pues también es una de las autoras que pueden encontrar en nuestro número más reciente, el número 8, julio-septiembre del 2021. Entonces le doy la bienvenida a Paola, quien nos va a estar platicando un poco sobre pues literatura, que es como su fuerte. Entonces, ¿podrías platicarnos, Paola, pues cómo es que surge esta inquietud y este interés por la literatura? Ah, hola. Tuve un problema con mi audio, pero bueno, antes que nada quería agradecerles a Pérgola de Humo por aceptar mi colaboración y bueno, trabajar con ellos me parece un gusto enorme por el equipo que lo conforman. Son personas realmente talentosas y me da mucho gusto poder ser parte de un cachito de ese trabajo que han estado haciendo todo este rato. Muchas gracias, no crean que le dijimos que dijera eso antes de empezar aquí esta transmisión, pero muchas gracias por tus palabras. Entonces, pues te preguntaba un poquito sobre cómo es que surge este interés por la literatura. Oh, surge de una manera muy solitaria. Realmente en mi familia no hay gente que tenga inclinaciones literarias o incluso artísticas, ¿no? Escaseamos realmente los, los artistas, ya somos ya de las generaciones más tempranas y pues me viene el gusto como a los 15 o 16 años que empiezo a leer lo que cae en mis manos y pues ya escribía desde antes cosas que cualquier adolescente escribiría, pero me llamaba mucho la atención porque era una actividad realmente enriquecedora, ¿no? Me relajaba bastante y me podía pasar horas ahí pensando y garabateando lo que sea. Claro, como mencionas, la literatura es un poco solitaria, pero también nos comentas otra situación interesante y es que pues en tu familia no hay tantos artistas y generalmente en muchas familias es un drama el tema de que alguien quiera dedicarse a las artes, porque ya sabes, no está como este estigma de que los artistas se mueren de hambre o de qué vas a vivir o cuál es el campo laboral. Entonces, pues quisiera preguntarte un poco como tu apreciación en ese sentido. ¿Crees que realmente los escritores o los artistas pues nuestro destino irremediablemente es morir de hambre? Ese es el cliché terrible, ¿no? De cualquier artista y al menos aquí en México está terrible esa situación, pero yo creo que actualmente esa dificultad está más en cualquier campo laboral. Realmente si uno quiere de verdad progresar y avanzar tanto financieramente como en su formación laboral y demás, lo tiene que hacer, pues ahora sí por cuenta propia, ¿no? Un título no te asegura ni siquiera que puedas llevar el estilo de vida que pretendes llevar con un título universitario. Creo que es más la suspicacia que tenga cada quien, ¿no? De proponerse algo y solo hacerlo, ¿no? Emprender un negocio, no sé, estoy pensando. Sí, claro, y bueno, también nos comentas otra situación que es muy común en la adolescencia, como que la mayoría de nosotros queremos incursionar, pues ya sabes, ¿no? Por esta situación de que generalmente a los adolescentes nadie los comprende y sienten muy apasionadamente. Pero bueno, tú continuaste con la escritura. ¿Qué fue lo que te llamó la atención y que te hizo querer seguir escribiendo? Justo este periodo de entrar al diplomado, creo que fue ahí lo que cambió todo, ¿no? Tenía unos 17, 18 años y entrar a ese diplomado significó para mí conocer un buen tramo de la literatura universal, conocer a grandes escritores en novelas, en cuentos, en poesía, en teatro, en ensayo, en géneros que yo no había contemplado más que de una forma meramente escolar, ¿no? Y por cumplir, pero
Una vez que entro acá, tomo este gusto y directamente por influencia de uno de mis profesores de poesía es que empiezo a leer con mucho más constancia este género. Ahora, ya que mencionas la poesía, por lo menos para mí, y supongo que algunas personas que vean esto, pues en cualquier momento que lo estén viendo, la poesía para mí sigue siendo un misterio, hablando en cuanto a su escritura. Obviamente también la lectura, pero en cuanto a la escritura, porque hay mecanismos para su creación que son diferentes a, por ejemplo, la narrativa, ¿no? Supongo que la poesía pues tienen que contemplarse otro tipo de elementos, no solamente a nivel de significado, sino también el componente sonoro. Entonces quisiera preguntarte, ¿cómo es el proceso para escribir un poema? Obviamente entiendo que cada poema pues surge de manera diferente, pero a grosso modo, como, ¿cuál es tu proceso de creación? Creo que, creo que cambia. A veces cuando hablamos de un verso libre, de alguna manera puede ser más fluido si lo consideramos desde la cuestión del ritmo. El ritmo siempre va a guiar por completo la idea que tú quieras tomar, ¿no? Y también, por otro lado, he intentado el verso medido, y ese sí me resulta un poco más complicado porque hay un montón de reglas y retóricas y cuestiones que ver, ¿no? Con el lenguaje que obviamente no las excluyo del verso libre, pero sí son mucho más rígidas, ¿no? De seguir en ese sentido. Y creo que más allá de esas formas, lo que a mí me guía al menos para escribir es la cuestión mm, que quiero representar, ¿no? En este poema. En este caso, pues es una cuestión muy meramente autobiográfica, si uno quiere, es como echar un vistazo, ¿no? A la trayectoria que ha tenido uno, y pues creo que es más fácil irnos por estas vías de fluidez cuando hablamos de nuestra persona, ¿no? De nuestras ideas. Sí, por supuesto. Y bueno, también cuando nos platicabas un poco sobre pues, tu experiencia como lectora en este diplomado, pues nos comentabas específicamente que por influencia de tu profesor y de ciertas lecturas y encuentros con ciertos poetas, pues fue que también te llamó la atención este género. Entonces, ¿como qué poetas pues consideras que son tus influencias y pues qué poetas recomiendas para aquellas personas que quieran escribir? ¿No? O sea, ¿qué poetas dirías tú? No tienes que leer ese poeta para que puedas triunfar en esto de la poesía. Mm, es difícil porque realmente no tengo como un gusto exacto. Bien aprendí que al menos cuando miramos en la poesía de manera universal, uh, hay estos poetas románticos que, bueno, si pasamos por la literatura, todos tenemos que ver a los poetas malditos, los poetas del siglo XIX y toda esta cuestión. Me parecen muy buenos, me parecen geniales. A mí creo que de los cursos fue de los que más me gustó, junto con el de poesía mexicana, pero hay algo que aprendí y que me di cuenta tiempo después, que fue que a pesar de que hubiera tantos poetas que me hubieran presentado a mí a lo largo de esos años, lo mejor que yo puedo rescatar es aquellos poetas que no son mencionados. Y creo que las y los poetas que no son mencionados son los más ricos en ese sentido, porque para abandonar un poquito el canon literario, ayudan a tener como esta perspectiva más universal de lo que pudiera ser un poema, porque nunca acabas de saber realmente qué es un poema. Ves un verso y después vas a entender que es una nueva forma de hacer poesía. Y ya nunca se va a acabar, ¿no? El lenguaje siempre se va a ir renovando. Sí, por supuesto, con todo y que haya personas que se quejan de que uno anda ahí utilizando palabras que no debería como compañero. Pero bueno, también te, también te quería preguntar un poco,
con relación a que no solamente hay poetas que no se conocen, sino que en general la gente no suele leer poesía, o sea, generalmente su encuentro con la literatura es con la narrativa, por ejemplo. Entonces, pues tú como, ¿por qué crees que a las personas les cuesta tanto trabajo el poder acercarse a la poesía? por cómo, por cómo las acercan a ella. Creo que es la manera errónea. Yo le acerco el poema a mi madre, por ejemplo, que no, ella no lee poesía, no lee literatura, y ella me va a decir, no le entiendo, porque es que hay palabras que no entiendo, es que está escrito raro, y la gente no lo entiende, pero es que también depende del poeta, ¿no? Podemos hablar de un César Vallejo que es complicado, que es rimbombante, que usa un montón de palabras que ya están en desuso, y podemos leer después a Sabines, a Jaime Sabines, y vemos la simpleza del lenguaje que aún así logra lo mismo que logró Vallejo en sus poemas complicadísimos, ¿no? Y es que tenga efecto este poema. Entonces, creo que es esa la razón. No hay, creo que no hay mejor manera de transmitir la poesía que de voz a voz. Y muchas veces al presentarnos así el texto en escrito, aleja más a los lectores en lugar de acercarlos, porque queramos o no, es un género poco asistido, y pues también se aleja demasiado del lenguaje común, y creo que eso es a veces lo que puede llegar a dificultar. Claro, y bueno, quisiera retomar y regresar a algo que comentabas respecto a tus poetas favoritos, eso que mencionabas sobre salirse un poco del canon. Y es que además de que el canon es pues muy restringido en cuanto a los autores, también la mayoría de ellos son hombres. Entonces quisiera preguntarte, tú como mujer incursionando en la literatura, pues ¿qué opinas al respecto? Mm, sí, vaya, verás, pues justo a eso iba el meollo de todo este asunto. Yo me di cuenta, obviamente, desde mucho antes de este diplomado y unos años quizá anteriores, que realmente toda la literatura está hecha y dicha por hombres, ¿no? Estamos plagados de números de autores masculinos. Y justo en el diplomado yo conocí a esta escritora mexicana, Rosario Castellanos. Conocí también que en el contexto literario en el que estaba era contemporánea de Octavio Paz, de Huerta y de algunos otros. Conocerla, sí, me causó un impacto porque todos conocen a Octavio Paz. Salió hasta en una edición de monedas de 20 pesos. Y nadie habla de las escritoras. Y esa escritora, a mi parecer, cuando yo la leí, me parecía tan buena como él o mucho mejor que él en algunos aspectos, en algunos géneros. Y a partir de allí me propuse a indagar más sobre autoras, aunque escribieran el género que escribieran. Entonces empecé esta búsqueda, empecé a leer a Nelly Campobello, empecé a leer a Enriqueta Ochoa, a Alejandra Pizarnik, a Silvia Plath, Alfonsina Storni, siempre mujeres, tratar de rescatar ese puñado de nombres que no están mencionados y que para mí vale en algunos casos muchísimo más la pena abordarlos, porque es una literatura diferente. A mi sentir, creo que las mujeres escriben más por necesidad. Todas las mujeres que he mencionado tenían una necesidad enorme por escribir. Nadie quería un Nobel, nadie quería que la publicaran y que salieran admiradores de a montones.
todas escribían para descubrirse, para ayudarse en algunos momentos. Por supuesto. Bueno, antes de que entráramos a esta pequeña entrevista, me platicabas sobre tu experiencia encontrándote con una poeta que te deslumbró y que precisamente dio pie a que pues, incursionaras con este poema, que fue el que publicamos en este número. Entonces, ¿quisieras platicarnos sobre esta poeta y qué relación guarda con este poema? Claro, esta poeta la encontré, solo encontré una antología poética de ella. No sé más de ella más que lo que me dicen las solapas y la nota introductoria. No hay datos en la red de ella y me llamó muchísimo la atención en ese sentido que es como si fuera un fantasma. Yo no sabía el nombre de esta poeta, es originaria de Chiapas y su nombre es Socorro Trejo Sirven. Esta poeta tuvo una antología publicada del 74 al 2000 y al leerla tuve una especie de un ejercicio de escritura en donde yo iba a intentar transitar en las mismas inspiraciones que la poeta. La poeta escribe un poema bajo el título de una mujer y en este poema habla de cómo ella es una mujer, qué es lo que la hace mujer. A partir de esta lectura, que por cierto fue la primera que tuve de esta antología que tengo en mis manos de ella, a partir de esta lectura me impresionó en la medida que yo también quise hablar de lo que era ser para mí mujer, porque de su manera podemos coincidir todas las mujeres, hay muchos puntos de contacto en nuestros sentires y nuestras maneras de ver la vida. Y creo que este ejercicio fue una manera de ver esos puntos de contactos y esas otras cosas que me hacen única entre las mujeres, así como todas las demás mujeres tienen cosas únicas que las hacen a sí mismas. Pues sí, ya para finalizar esta pequeña entrevista, generalmente les damos espacio a los escritores para que pues, nos comenten su poema o para que nos lo lean, pero en esta ocasión, pues, Paula nos va a leer un fragmento de este poema que nos comenta, entonces, pues el micrófono es todo tuyo, Paula. Gracias. Una mujer. 1. Yo soy una mujer que a diario teje y desteje el porvenir, hilando sus quimeras. Soy la que anda por los andenes de la vida, dispuesta a la esperanza, y no barniza su nostalgia con pinceles de euforia. Soy la que escribe sobre la partitura de su tiempo. Soy una voz sedienta. Soy el oro de otras voces. Soy el reflejo de mis sueños. A veces soy una mujer ciudad con un corazón que se desborda, una mujer que llena sus tardes con delirios y conjuros para escapar de sus pesadillas. Una mujer que enciende antorchas en su cuerpo y la vuelve en toda luz. Alguien que dibuja sus recuerdos, ayudada por los fantasmas del camino. Alguien que juega a ser brújula o timón e intenta escuchar la voz de los océanos. Alguien que desnuda su alma y la baña con la luz de las estrellas. Soy tantas a la vez y solo una. Y bueno, esta es como prácticamente la mitad del poema, es breve y creo que puedes darte una idea más o menos de lo que sentí al leerlo. Por supuesto, y creo que a todos en general nos diste una idea de por qué es que te impresionó tanto y quisiste pues utilizarlo para escribir ese poema, que precisamente les vamos a dejar el link en la descripción para que pues puedan acudir a revisar la propuesta de Paola. Entonces, Paola, pues muchas gracias por aceptar esta entrevista. No sé si quieras agregar como algo más. No, nada más. Un gusto.
Un gusto igualmente y bueno, les agradecemos a todos los que hayan visto esta pequeña entrevista y les invitamos a que sigan pues pendientes de todo lo que publicamos en Pergola de Humo. Que adiós.